Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, verso 29 al 31. ¿Lo encontró? Amén. Sí, sinónimo de que lo he encontrado. Vamos a ponernos en pie, vamos a honrar esta palabra y vamos a proceder a darle lectura. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 29 al 31. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Y oremos. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias porque en esta noche nos disponemos, oh Dios, para ser ministrados por tu palabra. Háblanos a través de ella. Que Padre, que esta palabra pueda, Dios mío, redarguirnos, pueda, Señor amado, sí, hacer una obra en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y también en nuestro espíritu. Permite que esta palabra pueda, Dios mío, correr con total libertad. Que no haya impedimento, que no haya, oh Dios mío, obstáculo alguno, sino que por el contrario, Señor amado, haya cabida en nosotros y sea tu Santo Espíritu ministrando y libertando cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Podemos tomar nuestros asientos y estemos atentos al mensaje. Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, verso 29, nos dice: al salir de la sinagoga. Recuerde, mi querido hermano, de acuerdo ya a los estudios pasados, que Jesús había hecho un milagro maravilloso dentro de una sinagoga. ¿Qué milagro es ese? ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué había sanado Jesús? ¿O a quién había sanado Jesús? Y había libertado en una sinagoga a un hombre que manifestó espíritu de demonio o espíritu inmundo. Jesús, dentro de una sinagoga mandó a callar ese espíritu inmundo y también lo reprendió y salió de él. Todo esto manifestó, de acuerdo allá la enseñanza anterior, que quienes estuvieran presentes, asombrados todos ellos, le dijeron: ¿y quién es este que tiene esta autoridad? Y se hizo énfasis en que la autoridad de Jesús no solamente se basaba en hablar con fuerza o dureza, sino que el testimonio que él impartía, es decir, su forma de vida, su calidad de vida, manifestaba de una manera transparente que la palabra dada era respaldada con obediencia. Y eso fue lo que Dios trató de dejar en claro en medio de su pueblo a través de Jesús. Ahora bien, en el verso 29 nos dice la Escritura: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de estos 4 discípulos o 4 hombres que Jesús había llamado: Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Verso número 30. Y la suegra de Simón, es decir, que Simón estaba casado. Amén. Eso, como lo dije en una enseñanza anterior, tira abajo el fundamento de que Pedro no tenía esposa. Pedro sí tenía esposa, aun cuando la iglesia tradicional enseñe que para servir a Dios como sacerdote se debe de estar soltero para la óptica
óptica de Jesús, el matrimonio no es un impedimento. Por el contrario, cuando uno va a las cartas de Pablo, específicamente a la carta de Corintio, también en la carta de Timoteo, en la carta de Tito, los requisitos para poder servir al Señor, entre otros, es que debe de ser marido de una sola mujer. Es decir, que si está casado, mejor. Amén. Para que goce también de la experiencia y pueda tratar casos de manera especiales en los matrimonios, con los matrimonios dentro de una congregación. Ahora bien, verso número 30 nos dice: y la suegra de Simón estaba acostada, pero no estaba descansando. ¿Qué estaba haciendo la suegra? ¿O qué le estaba aconteciendo a la suegra de Pedro? Dice la escritura que estaba con fiebre. Y usted sabe que la fiebre es sinónimo de infección. Algo debió haber estado afectando sus órganos que le provocaba una fuerte fiebre. La temperatura de ella debió haber estado, diría yo, fuera de los límites que una mujer pueda soportar. ¿Y por qué digo esto? Porque por lo general las mujeres, cuando están adoloridas o cuando están enfermas o aún tienen fiebre, si ellas no se sienten morir, no se detienen, sino que por el contrario, todas ahí, diríamos, acongojadas y adoloridas, igual siguen haciendo, igual siguen trabajando, igual siguen atendiendo las necesidades del hogar. Al hombre, le pasa un simple grado en su temperatura y se echó en la cama a morir. La mujer está con 40 de fiebre y sigue lavando, sigue cocinando, sigue atendiendo a los hijos, sigue atendiendo al marido. Y amado hermano, ella parece una mujer de hierro, pero no lo es. Amén. La mujer debe de ser tratada de acuerdo a los parámetros bíblicos como un vaso más frágil. Amén. La suegra estaba enferma, dice la escritura, con fiebre. Acompáñeme al Evangelio según San Lucas. Luego estaremos viendo también lo que dice el Evangelio de Mateo, porque tenemos a 3 evangelistas tocando el mismo punto, pero cada uno de ellos con su propia óptica de ver esta circunstancia. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Nos dice el verso 38 y 39 también. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía, y ahí lo dice, ya hay algo adicional. En el Evangelio de Marcos, ¿qué tenía la suegra de Simón? Fiebre. Pero según la óptica del evangelista Lucas, el cual era un poquito más investigativo, más curioso en estos asuntos, dice, no tenía una fiebre tan solamente, tenía una gran fiebre. Debió haber pasado los 40 en temperatura. Verso número, recuerde, verso número 38. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Cuando habla de le rogaron, es decir, que la esposa de Pedro juntamente, en esa casa y los demás, diríamos, habitantes de esa vivienda, comenzaron, a solicitar de Jesús que haga un milagro. ¿Cuántos saben que cuando Dios nos dice clama a mí, Él nos responderá? Amén. Esa es la promesa de Dios. Y el Señor, amado hermano, no hizo oídos sordos ante la petición de una familia por su suegra. Y ahora, a mí me parece algo bastante curioso. A diferencia de muchos que hablan de las suegras, que las quieren tener pero no cerca, sino lejos. En este caso Pedro la tenía en casa. Y lo que era mejor, la estaba también cuidando. Amén. Esto, mi amado hermano, también es una gran orientación para los hogares.
cuando los padres, sean estos suegros o no, envejecen, si necesitan ser cuidados, necesitan ser atendidos, y también necesitan nuestras oraciones para que ellos puedan ser fortalecidos. Recuerde que vemos a un Pedro clamándole a Jesús para que su suegra se sane. Amén. ¿Cuántos oran por la suegra? Hay quienes oran para que el Señor se las lleve. No, mi amado hermano, oren para que el Señor las tenga con salud, las tenga con vida, y usted poder beneficiarse también del consejo sin que ellas le pueden gritar. Ahora, usted dirá: ay, hermano, usted no conoce a mi suegra. Yo le puedo decir: ay, hermano, usted no conoce el poder de Dios, porque Él puede transformar el corazón de la suegra y también del yerno. Amén. Para que ame a su suegra también. Aleluya. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. La Escritura sigue ilustrándonos con esta enseñanza en el verso número 39. ¿De qué manera Jesús obra en la suegra de Pedro? Veamos este detalle. E inclinándose hacia ella, recuerda que ella se encontraba postrada en una cama por esa gran fiebre. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre, por su parte, es decir, la infección, sea cual sea esta, y la fiebre la dejó. Amén. Es que cuando el Señor habla, mi amado hermano, sí, los cielos se conmueven. Cuando la palabra del Señor sale de su boca, no hay poder humano, no hay poder en este universo que pueda contenerse. Ante su voz, sí, los montes, amados hermanos, se parten. A su voz, el mar se abre como se abrió el mar rojo. Una fiebre no pudo detener, sí, el poder, sí, de la voz de nuestro Salvador. Dice el verso número 39: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Pero hay algo adicional también. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, sí, y mire una óptica distinta a lo que ha mencionado Marcos y a lo que ha mencionado Lucas. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Verso 14. ¿Lo tiene? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Pero el verso 15 da algo adicional. No solamente dice que Jesús se inclinó, sino que también, ¿qué hizo? Tocó su mano. Amados hermanos, eso involucraba que Jesús mismo, sí, se preocupó tanto de ella, que no solamente envió su palabra, sino que de manera providencial también la tocó. Usted recuerda, mi querido hermano, cómo muchos acercándose a Jesús u otros acercándose a profetas de Dios, si le decían a su Señor, o le decían al profeta qué es lo que tenían que hacer para ser sanados. Es decir, el hombre diciéndole a Dios: Señor, si vas a sanarme, tiene que ser de esta manera, tiene que ser con esta pauta y con estas condiciones. Pero el Señor siempre obrará conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Si el Señor quiere tocarte, te tocará. Si el Señor no quiere tocarte, es decir, con caída o sin caída, tú puedes ser libertado. Con un toque de alguien o con el toque del Espíritu Santo, tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo. Las formas y las maneras, tú no las pones, las pone, sí, nuestro Dios. A ti te toca creer que Él lo puede hacer y darle gracias cuando Él ya lo ha hecho. Amén. La Biblia nos dice en el versículo número 15 que Jesús tocó su mano
y la fiebre la dejó. Ahora bien, hasta ahí hemos hecho énfasis en la primera parte de la enseñanza. Pero ahí no está la enseñanza. Ahí solamente está la manifestación del poder de Dios a través de un milagro. Lo que me interesa de esta historia, o el fondo de esta historia, es lo que sucede después del milagro. Es lo que puede llegar a suceder después de una intervención de Cristo en la vida de esta mujer, o más bien diría también en nuestras propias vidas. La Biblia menciona en los 3 evangelios, y todos 3 concuerdan de manera exacta, que luego de que Jesús tocó a esta mujer, luego de que Jesús reprendió la fiebre, luego de que Jesús la sanó, esta mujer comenzó a servir. Y eso, amado hermano, tiene una gran enseñanza. Usted y yo no podemos quedarnos con la bendición de haber tenido una experiencia en Dios, llámese como se llame, un milagro financiero, un milagro en nuestro cuerpo, un milagro en nuestro matrimonio, un milagro de sanidad, un milagro en la salud de algún hijo nuestro, un milagro en nuestra finanza, un milagro donde sea que Dios quiera obrar. Amado hermano, lo importante es hacer lo correcto después de recibir los beneficios de Jesús. No podemos ser, en pocas palabras, mal agradecidos o ingratos con aquel que cuando le invocamos no tarda en respondernos. No podemos ser ingratos con Jesús. La Biblia dice, y quiero por favor que conmigo usted lea cómo concuerdan los 3 evangelistas. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 15, en la segunda parte nos dice: y ella, luego de ser sanada, ¿qué hizo? Se quedó acostada, recuperándose. ¿Qué hizo? Ella se levantó e inmediatamente, ¿qué hizo? Ay, Señor, todavía como que me duele aquí. No. Medio ella sintió que el Señor hizo un milagro, se levanta e inmediatamente comienza a servir. Comienza, amado hermano, a dar de gracia lo que de gracia había recibido. Vayamos rápidamente también al Evangelio de Marcos, luego a Lucas. Marcos capítulo 1, verso número 31. ¿Lo tiene? Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Y mire cómo aporta también Marcos. ¿Y qué dice acerca de la suegra? Y ella y ahí no solamente ya nombra en singular, ahora dice les servía. ¿Por qué? Porque Jesús no había ido solo. Jesús había llevado también a sus discípulos. Acompáñeme ahora al Evangelio de Lucas y veamos si este acontecimiento también Lucas lo observa. Lucas capítulo número 4, verso 39. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella como resorte, al instante les servía. Amado hermano, si algo Dios reconoce en quien Él obra, es la gratitud. Quiero que me acompañe a la Biblia y veamos un caso situal, tanto de gratitud como de ingratitud, cuando hombres que estaban enfermos recibieron de Dios, recibieron del Salvador sanidad, pero luego de que fueron sanados, solamente uno fue agradecido con ese milagro. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas capítulo número 17. Lucas capítulo número 17. Verso 11 en adelante. ¿Lo tienen?
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Cuántos recuerdan este lugar de Samaria? Amén. Pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos por una sencilla razón. Porque para un leproso estaba prohibido acercarse a un hombre que estaba totalmente sano. Si un hombre leproso se acercaba hacia un pueblo, este corría el riesgo de ser apedreado, es decir, muerto si por lapidación, ya que la lepra estaba condenada. Si no se tomaban las precauciones necesarias para no contagiar, estaba condenada con la pena de muerte. Por eso dice la Biblia, y los leprosos se pararon de lejos, sí, con respecto a Jesús. Verso número 13: y alzaron la voz diciéndole: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él, es decir, Jesús, los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, es decir, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Qué implicaba eso? De acuerdo a la ley, cuando una persona quedaba limpia de la lepra, tenía que ir hacia el sumo sacerdote o el sacerdote encargado del tabernáculo para que él lo revisara, y una vez que haya comprobado que esa persona contaminada ahora estaba siendo limpiada, podía ofrecer un sacrificio en gratitud a Dios y reinsertarse a la sociedad. Por eso es que Jesús le dice: muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús iba a obrar un milagro de sanidad en cada uno de estos hombres que tenían lepra. Dice el versículo número 14 en su segunda parte: y aconteció que mientras iban, es decir, yendo de camino, fueron, ¿qué dice? Fueron limpiados. Fueron limpiados. Su carne fue totalmente restaurada. Versículo número 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Pregunto, ¿cuántos fueron sanados? Los 10. ¿Quién se tomó la molestia de reconocer el milagro en su vida? Solamente un solo hombre. Y para vergüenza de los de la nación de Israel, quien regresó, los judíos, quien regresó tan solamente a dar gracias, fue un leproso samaritano. Versículo número 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Amados hermanos, ¿cuántas veces has recibido de parte del Señor su misericordia? ¿Cuántas veces has podido experimentar en tu vida un milagro de parte del Señor? No estoy hablando de milagros de pronto extraordinarios. El solo hecho de despertarte cada día, de abrir tus ojos y ver cómo el sol resplandece, es un milagro que Dios te permite sin considerar día a día en tu vida. Cada vez que vas a un supermercado y compras algo y llevas a tu casa, es un milagro, porque hay quienes no tienen un trabajo para poder hacerlo. Cada vez que tú ves a tus hijos, son un milagro, porque hay quienes se meten en tratamiento y siguen siendo estériles. Todo lo que te rodea, amado hermano, es un milagro de parte de Dios. Por ende, deberíamos vivir eternamente agradecidos. Pero el agradecimiento no se fundamenta tan solamente en decir con la boca: gracias, Señor. Aprendamos del caso que estamos analizando en esta noche. La suegra de Pedro. Esta mujer recibió un favor de Dios
Y ella inmediatamente, ¿qué hacía? Le servía. ¿Por qué no le sirves al Señor si quien te sirve? Recuerda que Jesús se mostró ante los hombres no como aquel que habría de ser servido, sino como el servidor de todos. La Escritura menciona, refiriéndose a este hombre, en el verso número 17 del mismo capítulo 17 de Lucas, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esto es lo que a mí me interesa. Todos los hombres pueden recibir milagros. Todos los hombres pueden recibir el favor de Dios. Pero unos cuantos solamente pueden recibir su salvación. Es verdad, 10 hombres habían sido totalmente sanados, pero solo uno fue sanado y fue salvado. Solo uno. No te quedes, mi amado hermano, no te quedes con la simple apreciación de que hoy tuviste algo de parte de Dios como un milagro. Tú necesitas saber que milagros el Señor los puede hacer aún con los más duros de corazón. Pero eso no significa que cuando el milagro se manifieste en tu vida, eso no implica de que tú estás en una buena relación con Dios. El hecho de que haya un pan en tu mesa no significa que haya salvación en tu casa. El hecho de que el Señor te haya dado por su misericordia un milagro de sanidad no significa que tú tengas santidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Mucha gente confunde la misericordia y la bendición con la salvación de Dios. Muchos dicen: hermano, me va bien en el negocio, estamos bien en casa, la refrigeradora está llena, yo creo que Dios está conmigo. Yo le podría decir: seguro que está contigo. ¿Acaso mides a Dios por el nivel de las cosas que tienes? ¿Cuánta gente, amado hermano, es dueño de empresa, dueño de negocio, tienen abundancia, pero no tiene lo más importante, la salvación y la paz que solamente Cristo puede dar? Porque, amado hermano, la riqueza del hombre no se mide en la cantidad de bienes que tiene. Recuerda así lo que Jesús, a través de otra ilustración bíblica, le dijo a un hombre insensato que había hecho derribar sus graneros para hacer otros más grandes. Le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que tú has hecho, ¿de quién será? El agradecimiento hacia Dios debe de ser un factor como resultado de una salvación genuina, de un arrepentimiento genuino y también de un servicio genuino hacia tu Dios. La Biblia declara en el versículo número 19: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Algo adicional que quisiera compartir con usted. En la carta a los Hebreos hay una preciosa exhortación para todos los salvos. Hebreos, en el Nuevo Testamento, antes de la carta de Santiago. Hebreos, capítulo número 12. Mira la recomendación de Dios para ti y para mí. Hebreos, capítulo número 12. ¿Lo tienes? Verso 28 y 29.
luego de que el apóstol Pablo da la advertencia al pueblo de Dios a que deposite su mirada en Jesús a la hora de perseverar en medio de la turbación y las pruebas, dice el Señor: así que, es decir, en conclusión, recibiendo nosotros, ¿quiénes recibimos? Nosotros, recuerde esto, el pueblo y los hijos de Dios siempre reciben de Dios. Recuerda que ha sido Dios el que ha salido a tu encuentro. Él te ha ido a buscar. Nosotros no hemos ido a buscar a Dios. Ha sido Él el que nos ha traído con cuerdas de amor. Así que, recibiendo nosotros un reino, ¿qué nos va a dar nuestro Dios o qué ya nos ha dado Dios? Un reino, dice ahí, inconmovible, es decir, eterno. ¿Qué nos dice el Señor? Tengamos ¿qué cosa? Tengamos gratitud, y mediante ella, es decir, y mediante esa gratitud, yo quiero que usted entienda la profundidad de las palabras del apóstol Pablo. Mucha gente puede decir: hermano, yo estoy agradecidísimo de Dios, pero con la boca. Y con la boca, mi amado hermano, podemos hacer castillos. Con la boca podemos crearnos viajes. ¿Cuántos, verdad, por medio de las palabras planifican, pero al rato de la hora no cumplen o no se ve absolutamente nada? Como cuando el marido le dice a la mujer: este año 2014 yo te prometo que no voy a beber un trago más. Con la boca se lo promete, pero con la boca se manda una java más. Amado hermano, la Biblia dice, y póngale asunto a esto, verso número 28 en su segunda parte: tengamos gratitud. Es decir, está bien que el sentimiento de agradecimiento inunde tu vida, pero el sentimiento de agradecimiento, dice ahí, debe de ir acompañado de ¿qué cosa? Y mediante ella, es decir, mediante esa gratitud, ¿qué cosa? Sirvamos a Dios. Es decir, que tu cuerpo debe de manifestar el agradecimiento. Tus obras deben manifestar agradecimiento, no tu boca tan solamente. Recuerda las palabras de Santiago: sí, la fe sin obras es muerta, no tiene resultado. Ay, hermano, estoy agradecido de Dios, sí, porque restauró mi hogar. Perfecto, sí, comparto contigo tu gozo, pero ahora sal a otros hogares para que el Señor te use y restaure otros matrimonios también, usando tu vida, no solamente sí, tus palabras. Despégate de la comodidad de tu hogar y sal a buscar lo que se había perdido. Hermano, estoy agradecidísimo porque Dios me dio trabajo. Y una vez que cobra, se olvida de las ofrendas, se olvida de los diezmos, se olvida de ayudar al más necesitado. Amén. Ya se fueron los aplausos. Qué bueno. Porque Dios está hablando también. Gloria a Dios por ello. Hermano, estoy agradecido porque el Señor me dio salud. Me restauró, qué sé yo, mi brazo, mis piernas, pero sigue acostado, sigue sentado y no se levanta a predicar la palabra de nuestro Dios. O de pronto, si está sanado, usa las partes de su cuerpo para cumplir con el mundo, pero no cumple con su Señor, quien le ha sanado, quien le ha dado fuerza, quien le ha dado el vigor necesario a todos sus órganos para que lo glorifique con todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. No me vengas a decir a mí: ay, hermano, es que estoy bien agradecido. Demuéstraselo. Demuéstrale. Si tú como esposo le dices a tu esposa, o diríamos en el caso de un noviazgo: yo te amo, si yo siento mucho aprecio por ti, yo quiero vivir contigo, quiero hacer una familia contigo. ¿Ella qué te va a decir por su parte? Demuéstramelo, cásate conmigo. Ah, no, parecía no. Unión libre nomás. Gracias.
Tú tienes que entender que tu voz debe de ir acompañada también con tus obras. Y estas obras son señales, como lo dice la Biblia, de agradecimiento. La suegra de Pedro estaba postrada. ¿A cuántos Dios nos encontró postrados? En la tierra, en el muladar, en el pecado. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Te sacó tras una barra, te sacó de una cantina. A muchos sacó, amado hermano, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la mentira, del cuento, del chisme, del odio, del rencor. De ahí nos sacó el Señor. ¿Para qué? Para vivir agradecidos por la eternidad, sirviéndole. La Biblia dice en el verso número 28: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia también. Ah, no, el Señor me sanó. Gracias, Señor. Y sigo bailando. Ay, el Señor me sanó las orejas. Gracias, Señor. Y sigo escuchando música mundana. Amados hermanos, de una misma vertiente no pueden brotar dos clases de agua. O somos en Dios fervorosos, o somos del mundo bien identificados, sin con todas sus bajas pasiones. Pero tenemos que reflejar siempre a Cristo Jesús, no solamente con los labios, sino también con nuestras vidas. La Biblia declara: porque nuestro Dios es fuego. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los ingratos. Porque los que son gratos con su Dios siempre harán su voluntad. Siempre vivirán con temor y reverencia delante de su Señor. No son inconstantes. Un día quieren ser buenos cristianos y otro día quieren ser perversos. Un día quiere ser buen marido y al otro día quiere ser el golpeador de la casa. Amado hermano, a Dios se le debe de obedecer y se le debe de servir, aún dentro de un matrimonio también. Porque si alguna buena obra quieres demostrar, primero demuéstrasela a tu mujer, demuéstrasela a tus hijos, demuéstrale a tu esposo y luego demuéstraselo al mundo. Porque si eres luz en tu casa, podrás ser luz también en la iglesia y fuera de la iglesia. Alaba lo que Cristo vive. Aleluya. Así que recuerda Hebreos capítulo 12, remárcalo en tu Biblia. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y de ahí usted lee el capítulo 13 en su casa, porque usted lee la Biblia en su casa, ¿verdad que sí? Y el resto. Ahí usted va a ver las obligaciones de gratitud que un hijo de Dios hace, ejerce cada día de su vida, agradándole a su Señor. Retornando, mi querido hermano, al Evangelio de Marcos, capítulo número 1, el texto inicial que tomamos para esta enseñanza. Versículo número 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella, recuerda, y ella, ¿qué dice? Y ella le servía. Por ahí usted podría decir: hermano, yo quisiera servirle al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. ¿Seguro? ¿Y por qué baja la intensidad? Es que ya lo conozco, pastor. Usted cada vez que dice, y ahí me pone. Amado hermano, servir es una honra.
Servir es un privilegio. Servir a Dios, mi querido hermano, sí, es una dignidad que no la puede hacer cualquiera. El solo hecho de conocer el nombre de Jesucristo es ya un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Y pese a ello, aun cuando no somos merecedores, Dios nos da el privilegio aún de ministrar sus cosas santas. Muchos dirán, hermano, pero yo no sé predicar. Hermano, pero yo no tengo de pronto la facilidad o no tengo algún don especial por el cual yo pueda servir. Amado hermano, cuando hay gratitud, amado, siempre habrá la forma, siempre habrá el canal adecuado para poder engrandecer y aperturar cada día más el reino de nuestro Dios en esta tierra. Voy a mostrarle algo por la Escritura. Acompáñeme a Lucas capítulo número 8. Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Textos bíblicos que están ahí, pero que de pronto los pasamos por alto. Miren lo que dice en el título de ese pasaje. Mujeres que sirven ¿a quién? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, ¿qué iba? De turismo, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué iba? Solo. ¿Qué dice ahí? Y los 12 con él. ¿Quiénes más iban con él? Y algunas mujeres que habían sido, ¿qué cosa? Pongo el asunto a esto. Que habían sido sanadas de espíritus malos y también habían sido sanadas ¿de qué? De enfermedades. ¿A qué se dedicaban ahora? ¿Quiénes eran? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una mujer muy importante, por cierto. Y Susana y otras muchas que le servían. ¿Y cómo le servían? Y no es que quiero los bienes, cuidado. Yo estoy haciendo énfasis en el servicio. Cuando hay gratitud, cuando hay realmente agradecimiento, nada puede detener un corazón agradecido que quiere servir. Buscará la forma, la manera de querer agradar a su Dios, a su Salvador, a su Señor. Pero cuando hay realmente un involucramiento de agradecimiento de los favores que Dios ha hecho o nos ha permitido experimentar en nuestras vidas. Jesús haciendo la obra y ellas apoyando el ministerio de Jesús, sirviendo inclusive, como dice la Escritura, con sus propios bienes. Recuerden, ¿quiénes eran? María, la llamada Magdalena. ¿Quién más? Juana, mujer de Chuza, el cual era intendente de Herodes. También Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Y termino con una pregunta, no solamente para las mujeres, sino para la iglesia toda ella. ¿Cómo le estás sirviendo a tu Salvador? Medita. ¿En qué le estás sirviendo a Cristo? Hay hermanos que yo tengo mi negocio. No, un ratito, ese es tu negocio. ¿Cómo le estás sirviendo a Jesús? ¿De qué manera estás involucrada e identificada con el reino de Dios y su justicia? Recuerda, Jesús iba adelante, aperturando camino, sus discípulos con él, y tras de él mujeres de oración, mujeres de servicio que estaban, amado hermano, ahí con él. ¿Por qué? Porque Jesús a muchas de ellas las había sanado y las había
libertado de espíritus demoníacos. Y en gratitud todas ellas sirviendo. Vuelvo a hacerte la pregunta: ¿cómo estás tú con tu Señor? ¿Le estás sirviendo, mi querido hermano? ¿Le estás sirviendo, mi querida hermana? Tú que testificas de las grandes maravillas de Dios, ¿cómo está tu corazón en función de agradecimiento por aquello que te permite disfrutar día a día en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en todo tu entorno? ¿Cómo le estás sirviendo a Jesús? ¿O estás solamente sirviéndote a ti mismo? ¿Estás acaso solamente sirviendo a tus propios intereses, pero no a los intereses de tu Padre? Como lo dijo el Señor desde pequeño: porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cómo le estás sirviendo a Jesús? Esa pregunta, recuerda, necesita una respuesta. No permitas que otro responda por ti. Ay, mi marido es el que está sirviendo. Deja a un lado a tu marido, que cada uno recibirá según sea su obra. Maridos, no digan: mi esposa es la que va, yo me quedo aquí nomás, hermano. Cuidado. Lo que hace ella es para ella, porque ella ha escogido la mejor parte. Y si tú no estás involucrado, si tú no estás sirviendo, Dios te pedirá cuenta por el talento que ha depositado en tus manos, y tú de manera cobarde lo has escondido en tierra. Pero a la larga el Señor vendrá a pedir el fruto de ese talento que Dios te ha dado. Nadie ha sido llamado para quedarse sentado. Nadie ha sido salvado para quedarse callado. Todos han sido, amado hermano, tomados en cuenta para la grandeza de su reino, para que le sirvamos con temor y reverencia al único y poderoso Dios. Recuerda esta pregunta: ¿en qué le estás sirviendo al Señor? Deja que el Espíritu Santo ministre en esta noche tu conciencia, porque a veces esta área puede estar endurecida, puede estar inclusive, sí, tan insensible que por más que escuches mensajes como estos, ni siquiera te harán estremecer, sí, tu corazón y tus entrañas. Si has perdido en sensibilidad, si estás insensible a la voz del Espíritu Santo, permítele a Él en esta noche que ponga carga por la obra de Dios en tu vida. Y sobre todo, comiénzale a servir, no de labios. Recuerda, este pueblo solamente se acerca a mí de labios, pero su corazón está lejos de mí. Acércate al Señor de labios y con el corazón, porque el Señor ama, mi amado hermano, a aquel que viene con frutos no solamente de labios, sino con toda su vida dispuesto a servirle, y si fuera posible, morir aún por la causa de Cristo Jesús. Amén. La pregunta está hecha. Considera tu respuesta, y si no le estás sirviendo, esta iglesia te hace la invitación. Puedes hablar conmigo al final del culto y yo puedo orientarte en qué le puedes servir a tu Señor. Amén. No al pastor, no a casa de oración, sino al cuerpo de Cristo, porque todos depositamos nuestras vidas y nuestros objetivos en el autor y consumador de esta preciosa salvación, en Cristo Jesús, nuestro amo y nuestro Señor. Un aplauso fuerte a ese Dios. Aleluya. Si el Señor ha hablado en esta noche a tu vida, te invito a que con corazón arrepentido, tú que has desperdiciado este tiempo, tú que no le has dado al Señor tu vida en servicio, permítele que el Espíritu Santo levante en esta noche
un fiel compromiso para que al empezar el año que está a las puertas, también puedas empezar una preciosa labor, sí, para el reino de tu Dios, a quien tú, sí, con tu boca honras, ahora permite que tu cuerpo también lo glorifique. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Dios, en esta noche, tu palabra nuevamente ha hablado a mi necesidad. Y he entendido que esa necesidad ya no está en mí, ya no está en mis beneficios, ya no está orientada a mis propios intereses, sino a los tuyos. Es verdad, he sido egoísta, he velado solamente por mí, he velado y me he preocupado por lo mío, pero me he despreocupado de ti. Solamente de labios te he honrado, pero mi corazón está lejos. Mis obras no te identifican, Señor, y quiero pedirte perdón. Perdóname, Señor amado. Quiero ser grato, quiero ser sensible, quiero ser agradecido de lo mucho que tú me has dado, Señor. La salvación, sin merecerla, me la diste. Me limpiaste, me has restaurado. ¿Cuántas veces abriendo mi boca en la necesidad me has sanado, me has otorgado, oh Dios, en un sinnúmero de veces, una cantidad ya incontable de favores, de milagros? Y yo, Señor, de manera ingrata, no he venido a tus pies a decirte, Señor, gracias, ¿en qué puedo servirte? Pero en esta noche recapacito en mis caminos. En esta noche, oh Dios, confronto esa pregunta y quiero obtener hoy una respuesta acertada. Señor, ¿en qué puedo servirte? Me pongo a tus pies, oh divino Salvador. Me pongo ante tus pies, divino Creador. Espíritu Santo, estoy delante de ti. Dime, ¿en qué puedo servirte? Porque de ahora en adelante mi vida será también la tuya, no solamente de labios, sino también con un fruto aceptable. Todo mi ser, mi Dios, mi mente, mis capacidades, los talentos que tú me has dado, los pongo a tus pies, Señor. Mis fuerzas, mis manos, mis pies, todo mi ser, toda destreza y toda habilidad, Señor, reconozco que tú me las diste y tuyas son. Quiero servirte, quiero hacerlo de corazón, no para ser visto por los hombres, porque no caminamos bajo la mirada, sino bajo la fe, bajo la gracia del Espíritu Santo. Oh Señor amado, en esta noche a esa pregunta yo respondo: Señor, envíame a mí, que yo iré. Gracias, Señor, porque has sido nuevamente misericordioso. Te has inclinado a mí, me has tocado. El mal de mi vida ha salido y has depositado una luz de esperanza
has depositado el don del servir en mi vida y en la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea para el Padre.